tan amables, vamos a dar comienzo. Estamos intentando probar, entonces el que se va a oír. Muchas gracias por asistir. No hemos querido buscarle un presentador que merezca el cronista nacional con un historial de investigador y profesor universitario. Creo que todos ustedes conocen bien. Como miembro además de la Real Academia de Bellas Artes de Nuestra Señora de la Arrixaca, bueno, sí, nos va a hablar de el arte hace 100 años justo. Entonces le va a gustar la conferencia porque es muy erudito y vamos a empezar. Muchas gracias, Consuelo, directora de este centro, ya muchos años. Vamos a intentar hacer lo mejor posible. Con motivo del Día de los Museos, que se celebra hoy, pues habíamos proyectado esta actividad en el Museo de la Ciudad, una actividad que tiene que ver con la ciudad de Murcia y que es, digamos, pues el mejor lugar para hacerlo. Como decía Consuelo, pues es el panorama cultural, ahora se viene mejor, ¿verdad? El panorama cultural en la ciudad de Murcia hace 100 años, es decir, en 1923, aquella Murcia de hace un siglo, la Murcia de nuestros abuelos, la Murcia de nuestros padres, o más de nuestros abuelos y de nuestros bisabuelos. Y en la actividad cultural en la ciudad de Murcia, que vivieron y disfrutaron y también a veces sufrieron nuestros abuelos hace un siglo, se centraba fundamentalmente en espacios y lugares concretos, entendiéndose la actividad culta, como los festejos populares celebrados en el aire libre, en la feria o en las fiestas de primavera o en las fiestas de los barrios. Me refiero, por tanto, a los sitios concretos, como es a un niña prácticamente universidad, creada, como saben, en el año 1915, junto a la Iglesia del Carmen capitalina, muy circunscrita a las élites sociales, culturales y académicas, al casino, también exclusivo, pues su actividad iba dirigida mayoritariamente a sus socios, quienes también formaban parte de la élite social y económica, a algunas sociedades de tipo profesional y obrero que muy puntualmente organizaban actos recreativos culturales y sobre todo al Círculo de Bellas Artes. El Círculo de Bellas Artes, cuya actividad transcurrió entre los años 1902 y 1938, siendo una de las instituciones más emblemáticas de la historia de Murcia de todos los tiempos y foco cultural de primer orden para la capital de la región. Este es el libro que escribió Pilar Valero sobre el Círculo de Bellas Artes, que aun siendo una entidad de capital importancia, pues apenas se encontraba en la calle de la Trapería. Y su presidente, en 1923 y otros años antes y después, fue el catedrático de Derecho, el catedrático de Derecho Político, de Derecho Penal de la Universidad de Murcia, Mariano Ruiz Funes, quien años más tarde fue ministro de Justicia durante el mandato como presidente de la Segunda República de Manuel Azaña. El Círculo de Bellas Artes, que nació impulsado por un grupo de intelectuales y músicos murcianos, entre los que destacaron nombres como Alejandro Seiker, Antonio Puig, Ricardo Sánchez Madrigal o Frutos Baeza, entre otros, llegó a alcanzar los 220 socios de cuota el día de su apertura, acto al que no faltaron las figuras más relevantes de la cultura murciana, que entonces triunfaban en el mundo
El Círculo nació para ser una institución diferente a la Sociedad Económica de Amigos del País o los muchos círculos políticos que tenían el partido. Su objetivo fue, desde el primer momento, programar veladas literarias y musicales, organizar exposiciones, conferencias científicas y hasta bailes sociales, simultaneando esta actividad con la enseñanza y alfabetización de adultos en clases nocturnas. Su sede se convirtió en lugar de reunión y tertulia de intelectuales y artistas, logrando extender una pasión por la cultura sin precedentes en la ciudad de Murcia. Aquí se escucharon por primera vez conciertos que pasarían a la historia de la música. Se editaron obras de prometedores literatos. Se becaron a jóvenes artistas plásticos que años después obtendrían fama internacional, como José Planes, el escultor José Planes, Luis Garay, Pedro Flores, Joaquín. Sus concursos de carteles de carnaval cobraron prestigio a escala nacional. De aquí salió el himno a Murcia con letra de Jara Carrillo y música de Emilio Ramírez, el homenaje a Selgas, cuando en 1922 se trajeron sus restos mortales desde Madrid a la catedral, y un largo etcétera en el que no entraré ya que solo el Círculo de Bellas Artes daría por sí solo para una conferencia monográfica sobre el mismo. Me he extendido en su descripción para que entiendan la importancia de esta institución en la vida cultural murciana a lo largo de la época a la que se refiere mi exposición hoy ante ustedes. El 2 de enero de aquel año de 1923, el Círculo de Bellas Artes inauguró la exposición del pintor Pedro Sánchez Picazo, el pintor de las flores, como era conocido popularmente entre las gentes de la capital. El escritor y crítico de arte Dionisio Sierra escribió días después en el diario El Liberal, al que me voy a referir muchas veces, periódico entonces dirigido por Pedro Jara Carrillo, escribió un elogioso comentario sobre la muestra en el que, entre otras cosas, decía: Picazo y sus flores llegaron a ser en Murcia algo intangible. Picazo es meridional y como tal pinta, brilloso, febril, luminoso. Pinta como escribe Rueda, como esculpe Benjune, como dicen que hablaba castellano. Pedro Sánchez Picazo era en esta fecha director del Museo de Bellas Artes y desde que falleciera 2 años antes Alejandro Seiker, y era persona popular, querido y respetado por la sociedad murciana. El 3 de enero, el ya citado diario El Liberal anunciaba para la noche de ese día un espectáculo digno de mencionar. En el Media Luna Cinema, al que me referiré enseguida, con un espectáculo que no era otro que un concierto de 2 aventajados alumnos del Conservatorio Murciano, la señorita Anita Puig y don Francisco Durante, quienes, decía el periódico, en muchísimas ocasiones han demostrado ante el público murciano su indiscutible valor artístico. Uno y otro amenizarán con piano y violín respectivamente las sesiones de cine. Aquí hay una silla y aquí hay otra. El Media Luna Cinema fue el cinema Iniesta que conocimos nosotros los de mi generación, en la plaza entonces denominada de la Media Luna, junto a la iglesia parroquial del Carmen, desde donde se accede al Paseo Corbera y a la avenida de Floridablanca. El Media Luna Cinema era de la misma empresa que el Teatro Circo de la calle Enrique Villar y había sido inaugurado, Media Luna Cinema, en el año 1922, el año anterior. Seguro que alguno de ustedes recuerda aquel edificio en cuyo remate más alto había pintada una media luna sobre cielo azul estrellado, hasta que demolieron el edificio en los años 70 del pasado siglo. Años en los que, según el catedrático y académico Cristóbal Ruiz de Navarro, parece como si en Murcia hubiera habido un bombardeo. Eran aquellos primeros años 20, los del cine mudo, al que asistieron nuestros padres,
en cuyas salas, en ocasiones concretas, mientras se proyectaba la película, un músico interpretaba al piano, y en este caso también al violín, melodías musicales conocidas y de moda entre los asistentes. En esta ocasión, la empresa se sintió generosa con su público y contrató un pianista y un violinista, los ya mencionados Anita Puig y Francisco Durante. De Anita, o Ana Puig, trata la gran enciclopedia de la región de Murcia en su tomo 7. Sabemos que fue gran pianista, hija del célebre músico murciano Antonio Ruiz Funes, y que con solo 16 años comenzó a dar clase en el Conservatorio de Música Capitalina, que como saben abrió sus puertas en 1922, y Anita Puig dedicó toda su vida a la enseñanza en el citado colegio. Contrajo matrimonio con el murciano Carlos Ruiz Funes y falleció en junio de 1986. También el 3 de enero, la Casa de Misericordia, institución que entonces funcionaba en el actual Palacio de San Esteban, sede del gobierno regional, gobierno de la Comunidad Autónoma, y que acogía, como saben, a niños huérfanos y abandonados, y dependía económica y administrativamente de la desaparecida Diputación Provincial, organizó una velada teatral en honor a su director, don Manuel Rebordosa. Curiosamente, en uno de los entreactos se verificó la rifa de 6 palomos a beneficio de los asilados. Y yo me pregunto cómo ha cambiado todo en solo 100 años que nos separan de aquella fecha. A nadie se le ocurriría hoy rifar 6 palomos, entre otras cosas porque ¿qué haría con ellos el beneficio por la suerte? Yo me imagino que le tocara a mí. El 4 de enero el periódico El Liberal daba cuenta de la visita de 4 artistas locales al estudio del escultor imaginero Miguel Martínez. Los visitantes fueron el escultor Clemente Cantos, el pintor escenógrafo Rodríguez Sandelique, el escultor Antonio Garrigós y el pintor Luis Garay. El escultor imaginero Miguel Martínez, de quien nada sabemos, o bien porque su actividad creativa no fue valorada en su tiempo ni después, o porque otras actividades menos creativas acompañaron su quehacer artístico, Miguel Martínez, como digo, tenía su taller en el número 12 de la calle del Rosario. Tampoco sabemos nada del pintor escenógrafo Rodríguez Sandelique, de quien he intentado averiguar algo sin éxito. De la visita de los artistas mencionados al taller estudio de Miguel Martínez, quizás para promocionarlo entre la sociedad culta capitalina, solo sabemos el hecho de la visita y del comentario sobre la obra que allí tenía concluida o en fase de conclusión, comentándole Martínez a sus ilustres visitantes su preferencia a la hora de esculpir en madera de pino rojo y que no gustaba del enlienzado, aunque era lo que la gente más demandaba, y también sus gustos, su admiración por Berruguete, por Montañés y sobre todo por Santos. El descubrimiento o el desconocimiento, mejor dicho, de algunos artistas a solo un siglo de su esplendor creativo nos viene a recordar que entonces, como ahora y en todos los tiempos, no todos los que dicen ser artistas, el tiempo los acepta como tales. Algunos o a muchos de los que aparentemente pesan en el mundo del arte, gracias a la promoción de su obra por agentes externos a la misma, no logran un sitio en ese mundo pasado el tiempo, aun siendo buenos en su actividad. Y también la reflexión de que algunas de las imágenes atribuidas a pintores o escultores famosos no lo son en realidad estos artistas, cuyos nombres se difuminaron en el olvido de su propia y posteriores creaciones. El casino era otra de las instituciones sociales que promocionaba y cultivaba la vida cultural de nuestros antepasados en el comienzo de los años 20. Una de las fiestas culturales allí organizada era la de Reyes Magos, cada 6 de enero. Más lúdica que cultural, la verdad. El citado periódico El Liberal comentaba en los primeros días de enero de 1923 la celebración de los test bailes, los test dancing, los
días festivos, a la retirada del paseo, amenizados por un cuarteto. Y es que en la época de los abuelos de los de mi generación, el paseo dominguero invernal después de comer al malecón, a la glorieta o a otros jardines y paseos públicos constituía un ritual que pocos con buena salud dejaban de practicar aprovechando las horas del sol para lucir las señoras submodelos adquiridos en la alegría de la huerta recién inaugurada el año anterior o en otros comercios del ramo. Esta es la inauguración, el anuncio en la prensa de la inauguración de la alegría de la huerta. Lo recuerdo en mi niñez como los sacerdotes ensotanados y con sus sombreros aquellos redondos, y como la gente bien, pues a las 3 de la tarde no faltaban al malecón nunca, porque era el paseo. Y al regreso del paseo, cuando en las tardes de invierno se acababa muy pronto el sol, los socios del casino se iban al Tedancio. A mediados de enero la prensa local elogiaba el esfuerzo de la empresa que regentaba los cines Circo y Media Luna Cinema, en los que continuaban proyectándose interesantes películas que llevaban a ambos salones a un numeroso público, y añadía que todas las secciones se veían concurridísimas, pues en ellas se exhibían las últimas producciones de las casas cinematográficas más importantes y acreditadas. Además, seguía diciendo el periódico, en estas largas tardes del del invierno murciano, el cine es el único espectáculo que la ciudad ofrece al público que se congrega allí para pasar las primeras horas de la noche del modo más agradable. Unos al Tedancio del casino, otros al cine. Así transcurrían las tardes del invierno capitalino, sobre todo los días festivos en aquellos primeros años 20 de nuestros abuelos. El 14 de enero, el ya repetido diario El Liberal se refería a la Asociación de Cultura Musical, que en escaso tiempo que llevaba constituida en la capital, había alcanzado un crecido número de socios. Ese día precisamente tuvo lugar un concierto a cargo de los profesores del Conservatorio Nacional de Stuttgart y eminentes concertistas que constituían el cuarteto Bending, concierto celebrado en el conservatorio a partir de las 6 de la tarde. A comienzos de febrero se presentó en el Romea la compañía del catalán Enrique Borràs, uno de los más prestigiosos actores, quien desde 1909, incorporado a la compañía del Teatro Español de Madrid, hacía giras por toda la geografía española junto a actrices como María Guerrero o Rosario Pino. En el Romea representaron el drama en verso titulado El rebaño, original del comediógrafo tardomodernista Fernando López Martín, quien la compuso 2 años antes, en el año 1921, y en la que Borràs hacía el papel principal. La acción se desarrolla en Burgos y es un episodio muy bien llevado al teatro sobre la rebelión de los comuneros Padilla, Bravo y Maldonado en Villalar. El carnaval era entonces muy celebrado por la alta sociedad local. El casino y el Círculo de Bellas Artes solían tirar la casa por la ventana organizando bailes, al igual que otras sociedades como el Club Taurino y la Federación de Dependientes del Comercio. Era preceptivo entonces que el Círculo de Bellas Artes convocara con antelación suficiente un concurso de carteles al que acudían sobre todo pintores murcianos capitalinos para anunciar los bailes, sobre todo del domingo y martes de carnaval y también del domingo de piñata. Bailes que tenían lugar siempre en el Teatro Romea. Este año de 1923, por razones que desconozco, no se convocó el concurso, que sí se había hecho en años anteriores, habiendo ganado el premio en 1922 el pintor Garay con su obra Guiñol, y donde ganó el segundo premio Pedro Flores con su obra Plata.
El accesi, fíjense, el accesi fue para el entonces niño de 12 años, Ramoncito Gaya, a quien el entonces crítico artístico Luis Gil de Vicario auguraba un brillante porvenir, y no se equivocó. Lástima que no se conserve ningún ejemplar del cartel ganador ni de los demás. El jurado aconsejó al Círculo de Bellas Artes la adquisición del cuadro de Gaya, Capricho, lo que sin duda alguna haría la institución, pero no se tiene rastro de él. No se tiene rastro de él como ninguno de ellos. Como saben, la primera obra de Ramón Gaya, conocida en Murcia, fue La Silla. La Silla es la que lleva por título La Silla, pintado en 1923, ahora hace un siglo, y conservado en el museo dedicado a su obra en la plaza de Santa Catarina. Se conservan obras de Gaya anteriores a 1923, pero no en Murcia. En Murcia la primera que se conoce es La Silla, que tienen en la plaza. El 18 de febrero, el ya citado crítico de arte Luis Gil de Vicario comentaba en el Liberal la exposición que acababa de inaugurarse en Madrid del escultor Antonio Garrigós Giner, quien en los primeros días del año en curso había abierto en la capital la empresa artística que llevaba por título Los Bellos Oficios de Levante. Lo había hecho en una amplia nave de la calle Torres de Roma. El citado crítico llama a Garrigós poeta del barro, y su exposición de terracotas pintadas, a cuya inauguración no asistió el autor, estaba teniendo mucho éxito en el Salón de Arte Moderno de la capital de España. Antonio Garrigós, como todos ustedes saben, fue un inquieto industrial capitalino, mecenas de artistas, lo que le valió entre ellos el apodo de El Miceno, dedicado a la fabricación de estuches para diversos productos. Promotor y animador de costumbres folclóricas que languidecían en esos años, tales como los auroros y los mayos. Animado por sus amigos, pintores y escultores, se embarcó en una aventura creativa, ya entrado en años, que no le produjo dinero, pero sí satisfacciones. La denominó, como ya les he dicho, Los Bellos Oficios de Levante, y se basó fundamentalmente en la elaboración de figuras de barro que modelaba Clemente Cantos y él pintaba. Aquellas esculturas entre lo artesanal y lo artístico se vendieron muy bien en Inglaterra, sobre todo en Londres, pero no cuajó su venta en España ni tampoco aquí en Murcia. Se vendían, pero prácticamente no ha llegado ninguna hasta nuestros días. Alguna pieza de Garrigós hay en el Museo de Bellas Artes como un Vía Crucis. Fueron sus amigos, los críticos de arte afincados en Madrid, Luis Gil de Vicario y Tomás Rodríguez Larraya, quienes le animaron a exponer en la capital, como ya he dicho, aunque Garrigós, persona bohemia y rara de carácter, declinó ir a la inauguración de la exposición, acto en el que se dio cita lo más selecto de la sociedad madrileña, encabezada por el director general de Bellas Artes, con la presencia, dice la crónica publicada en el Liberal el 21 de febrero, con la presencia de ilustres personalidades del arte, la literatura y la política. De la exposición de Garrigós se dijo por la crítica madrileña que constituía el favorable despertar de los artistas murcianos. Las terracotas expuestas son de una severa elegancia, decía la crítica, una severa elegancia avalada por una notable sencillez, destacándose los barros policromados en los fondos gris-azul de un modo sereno y sin estridencias. El 12 de marzo, la Asociación de Cultura Musical, que tras el concierto celebrado en enero anterior por el Cuarteto Verdin del Conservatorio de Stuttgart había anunciado otro para la primavera, celebró aquel domingo en el Salón del Conservatorio a cargo del Cuarteto Budapest. La Semana Santa de 1923 tuvo lugar en los postreros días del mes de marzo.
y se caracterizó por la presencia siempre inoportuna en esas fechas de la lluvia, que impidió salieran las procesiones del lunes y miércoles santo desde San Antolín aquella y desde el Carmen esta. Entonces, como saben, no había procesiones ni el martes ni el jueves santo. Ambas se incorporaron a la Semana Santa capitalina muchos años después. La procesión de los servitas, que ahora tiene lugar, como saben, en la tarde del Viernes Santo, entonces se celebraba por la tarde del Domingo de Ramos y desde la iglesia de las Ánimas. El martes santo tuvo lugar en el casino un celebrado concierto de música de cuerda a cargo del sexteto que dirigía el reputado profesor don Antonio López Villanueva y que estaba compuesto por los profesores del Conservatorio Capitalino don Luis Esquer y don Antonio Garrido, que tocaban la bandurria, don Domingo López y don Lázaro Marín, que tocaban el laúd, y don Pedro Guerrero y don José Ruiz, que tocaban la guitarra. El aspecto cultural, el aspecto musical de la cultura local estuvo muy bien cuidado durante la Pascua de Resurrección de aquel año, ahora hace un siglo, y en ello intervino muy activamente la ya mencionada con anterioridad Asociación de Cultura Musical. Y lo hizo con una programación de 2 conciertos de violín y piano a cargo del genial violinista polaco Paul Kochanski y del notable pianista valenciano Tomás Terán, que tuvieron lugar el 6 y el 7 de abril en el Salón del Conservatorio, instalado entonces, como saben, en las salas altas del Teatro Romea. La asociación anunció para el mes de mayo siguiente otro concierto, en este caso a cargo del gran pianista polaco de origen indio, Artur Rubinstein. La Asociación de Cultura Musical venía a ser para el grupo social de la generación de nuestros abuelos hace un siglo lo que actualmente es para nosotros la Asociación ProMúsica, siempre esforzándose por ofrecer a sus socios y a Murcia en general la mejor música. Durante la Pascua de 1923, el 17 de abril en concreto, tuvo lugar la coronación de la imagen de la Virgen de la Caridad en Cartagena, con festejos y celebraciones de todo tipo, juegos florales promovidos por la Sociedad Económica de Amigos del País, conciertos musicales, corridas de toros en las que intervino el diestro cartagenero Enrique Cano Gavira, funciones de teatro con la presencia de la Compañía España y la elaboración de un cartel para anunciar el acontecimiento, obra muy celebrada, por cierto, por los cartageneros, del pintor Vicente Ros. La coronación de la Virgen de la Caridad en Cartagena y el programa de actos de todo tipo que arroparon el acontecimiento despertó entre los murcianos de la capital y su área metropolitana grandes celos que avivaron el secular enfrentamiento entre algunos sectores sociales de ambas ciudades, pidiéndose unánimemente la coronación de la Virgen de la Fuensanta por la población e instituciones e incluso por el propio ayuntamiento, lo que culminó, como es sabido, con la coronación canónica de la Fuensanta 4 años después, en el año 1927. Pero ese es un tema que daría por sí solo para una conferencia monográfica y que se sale de nuestro argumento en el día de hoy. Pocos días después, el Círculo de Bellas Artes, siempre tan activo en la organización de actos culturales, anunció para el domingo 15 una conferencia sobre la ocupación del Ruhr y el problema de la Europa central. Y ello a cargo del catedrático de Derecho Político de la Universidad de Granada, Fernando de los Ríos, a quien tienen en escena. El tema de la ocupación del Ruhr era apasionante en aquellos momentos para la población murciana y también para toda la española e incluso por la europea, pues, como saben, a partir del 11 de enero de aquel año de 1923, Francia y Bélgica ocuparon militarmente la cuenca del Ruhr para cobrarse las reparaciones de guerra previstas en el Tratado de Versalles. Se trató de un castigo a Alemania por el incumplimiento de las deudas contraídas
por su participación en la Primera Guerra Mundial. El polifacético catedrático granadino, que también fue diplomático e incluso ministro, era amigo personal y correligionario político del presidente del Círculo de Bellas Artes, Mariano Ruiz Funes. Acababa de regresar de un viaje por los países en conflicto y tenía no solo la formación histórica necesaria, sino la autoridad suficiente para hablar sobre el tema, por lo que la conferencia en el Círculo de Bellas Artes aquel domingo 15 de abril revistió carácter de acontecimiento. No fue la única conferencia organizada por el Círculo de Bellas Artes durante aquella primavera, pues muy próxima en el tiempo a la referida de Fernando de los Ríos, a que acabo de referirme, hubo otra a cargo del catedrático de Derecho Penal de la Universidad Central, Luis Jiménez de Asúa, que tienen en pantalla, también correligionario político de Mariano Ruiz Funes. Lo hizo sobre las responsabilidades políticas por la guerra de Marruecos. Saben que la guerra de Marruecos en aquellos momentos estaba en pleno fragor y estaba también muy discutida por amplios sectores de la sociedad española. Jiménez de Asúa fue vicepresidente del Congreso de los Diputados y representante español ante la Sociedad de Naciones e incluso presidente de la Segunda República en el exilio. Asimismo, conferenció en el Círculo de Bellas Artes, pocos días después de hacerlo Jiménez de Asúa, el también catedrático de la Universidad Central, Adolfo Bonilla San Martín, y lo hizo sobre la manera de escribir una historia literaria. Bonilla era a la sazón un eminente filólogo y académico de la Real Academia de México. A la par que el Círculo de Bellas Artes organizaba sus ciclos de conferencias, otras instituciones capitalinas, como fue el caso del Club Taurino, hacían lo propio para sus socios y público en general. Como botón de muestra les diré que el 28 de abril intervino en aquella institución el notable escritor cordobés Nemesio de Heredia sobre la España trágica, desde Pablo Romero a Juan Brito. El Teatro Romea no se quedaba atrás en su programación cultural y para el 11 de mayo ofreció a los amantes de la música la actuación de la Compañía de Zarzuela y Opereta, gerenciada por Victoriano Pacheco y dirigida por el primer actor, Patricio León. Por si no había escocido suficiente en ciertos sectores sociales de la capital y de la Huerta los actos imaginados y llevados a cabo en Cartagena con motivo de la coronación de la Virgen de la Caridad, el 11 de mayo de aquel año, tuvo lugar en Valencia la de la Virgen de los Desamparados, con un programa incluso superior al de Cartagena y la asistencia de los reyes don Alfonso XIII y doña Victoria Eugenia. Ello volvió a despertar el interés por la coronación, hasta entonces no pensada, de la Virgen de la Fuensanta, aumentando la sensibilidad social por hacer algo parecido en Murcia, que se había quedado atrás por su abulia secular de Orihuela, Cartagena y Valencia. Aquella sensibilidad volvió a saltar a los medios de comunicación de manera casi generalizada, pero insisto, como antes dije, que este tema trasciende a los límites de mi comparecencia hoy ante ustedes. El gobernador civil de la provincia, entonces Enrique Izábal Pallarés, presentó su dimisión al Ministerio de la Gobernación en abril de 1923. Antes de su dimisión, había girado visita a la universidad, donde el rector José Lostau y todo el claustro de profesores le tributaron un caluroso recibimiento. Con motivo de aquella visita, Izábal prometió unos premios de su bolsillo en metálico a alumnos que en ese curso se distinguieran por su brillantez en las calificaciones. El 12 de mayo se hicieron públicos los nombres de los premiados, elegidos en votación secreta y por unanimidad por un jurado de profesores. Un premio era el abono de un título de licenciado en Derecho. Este premio se lo llevó don Manuel Navarro Meseguer, y los 4 de 50 pesetas cada uno y por una sola vez
a los alumnos de la Facultad de Ciencias, señoritas Obdulia y Regina Fons Díaz, don Angelino Fons Díaz y don José María González del Campo. A quien les habla, estos nombres no le dicen absolutamente nada, pero quizá sí que les digan algo a algunos de ustedes presentes en el auditorio. Quizás el más importante evento cultural, y voy terminando, el más importante evento cultural ocurrido en 1923 fue el que tuvo lugar a mitad del mes de mayo. El proyecto inacabado de crear un museo de artes y costumbres populares para el estudio y conservación de las tradiciones murcianas. El proyecto nació en el seno del patronato del Museo de Bellas Artes. En el acta de la reunión celebrada el 17 de mayo, ayer hizo un siglo, queda constancia de la tristeza de los componentes del patronato por la desaparición paulatina de los trajes, mobiliario y construcciones que tan pintoresco carácter daban a la región. Los miembros del citado patronato pensaron que es tiempo, dice el acta, es tiempo de conservar algo de todo aquello, que enseñara a las generaciones futuras cómo vivieron sus antepasados y sirva para el estudio de las más típicas costumbres murcianas. Los académicos, autoridades y personas que pertenecían al patronato propusieron levantar un edificio que perteneciera al más puro estilo de las casas solariegas que se construyeron en la ciudad y pueblos de la huerta, mezcla de mansión señorial y de albergue campesino, instalando en la planta baja el tinajero y las lejas con sus lozas, cristal y azófar, que todavía, dice el acta, que todavía alegran nuestros ojos, pero que cada día que pasa escasean más. Para la realización de este proyecto se necesitaba propósito firme en el patronato y sobre todo una ayuda material y generosa por parte de los murcianos. El patronato, para conseguir medios económicos, no se dirigió a la administración, no. El patronato, para conseguir medios económicos con que al menos iniciara el proyecto, anunció una función benéfica en el Romea en la que se representarían obras murcianas y se escucharía música y canto de la huerta. Hizo el patronato una llamada a los literatos, a los músicos y pintores para que pusieran en marcha su inspiración y su arte al servicio de la idea. Y acudió también a la bella mujer murciana, como se hacía entonces tanto, acudió a la bella mujer murciana para que fuera el alma de la fiesta proclamada, suponiendo que el público respondería al llamamiento que en su momento se haría acudiendo masivamente al teatro. No se fijó en principio fecha alguna para la celebración de esta fiesta en el Romea, sino que el patronato, a través de los medios de comunicación, se comprometió a anunciar con antelación suficiente el día y el programa de la misma. Los patronos de aquella docta y desaparecida institución, el patronato del Museo de Bellas Artes, fijaron la fiesta benéfica en el Romea a beneficio de lo que se dio en llamar la Casa Murciana para finales de mayo y nombraron director al profesor de la universidad, don Vicente Llovera, junto al músico Emilio Ramírez, ya saben, el autor de la música del himno a Murcia. Llegaron incluso a avanzar, Emilio Ramírez, llegaron incluso a avanzar el boceto de programa del acto, anunciando en el Liberal, en el periódico Liberal, que el mismo comenzaría con un poema, a manera de prólogo, del poeta y director del diario mencionado, Pedro Jara Carrillo. Después se representarían dos sainetes de los escritores locales Frutos Baeza y Justo Soriano, titulados La máquina de los panochos y El Nazareno Colorado, respectivamente. También habría música popular murciana del maestro Ramírez y, como fin de fiesta, un monólogo en panocho original de Frutos Rodríguez, interpretado por Mariano Alarcón
que a la sazón era un joven murciano que dominaba de maravilla el lenguaje de la muerte. Para la función preparó excelentes decoraciones el pintor escenógrafo señor Sanz, y hasta se reunieron en el casino las señoritas más distinguidas de la sociedad capitalina del momento para hacer el reparto de papeles. El diario El Liberal, que comentaba todo lo dicho hasta aquí, terminaba su información diciendo: va a ser una gran fiesta murciana. Del elemento femenino se ha encargado la señora doña Rosa Seiker de Llovera y los ensayos comenzarán hoy mismo. Esto decía el citado periódico el 19 de mayo. Desconozco si llegó a celebrarse dicha fiesta benéfica en el Rodeo. A partir de la fecha mencionada, nada aporta la prensa regional al respecto. Lo que sí sabemos todos es que aquel proyecto de la Junta del Patronato del Museo de Bellas Artes no prosperó y que solo muchos años después, con otros criterios, aunque con los mismos fines, abrió el Museo Etnográfico de la Huerta de Murcia en Alcantarilla en 1963, gracias al empeño entusiasta del entonces alcalde de la localidad, Diego Riquelme Rodríguez, cuyo montaje corrió, como se sabe, a cargo de mi maestro Manuel Jorge Arantes. Para finalizar, me voy a referir a un pintor desconocido en los ambientes artísticos del momento e incluso posteriores, no habiendo llegado hasta nosotros más que el nombre y el título de un cuadro suyo. Me refiero a Julián Calvo, quien, según era costumbre en los primeros años del siglo XX e incluso después, expuso un cuadro original suyo en el escaparate de un centro comercial. De ello se hizo eco el diario Liberal. El establecimiento comercial no tenía nada que ver con el arte, era el de venta de máquinas de escribir Underwood que se ubicaba entonces en la Trapería. Un anónimo periodista publicó en las páginas del citado diario el 3 de junio que Calvo era un modesto artista, empleado municipal y abogado, que de vez en cuando daba muestras palpables de sus aficiones íntimas ejecutadas en los ratos libres, que le permitían sus ingratas tareas forenses y burocráticas. El cuadro en cuestión, expuesto en el escaparate de la tienda de máquinas de escribir, fue un paisaje realizado a base de apuntos tomados del natural en sus viajes al extranjero. El periodista acababa su crónica felicitando al pintor y animándole a seguir en la línea iniciada. No sucedió, pues nunca más supimos de su posible obra creativa. Sirvan estas últimas palabras mías como homenaje a tantos artistas cuya obra no tuvo la proyección social deseada y cuya producción plástica quedó olvidada en sus estudios o desperdigada entre amistades y descendientes que nunca se molestaron en saber el valor real de las mismas, mientras el hipotético artista se consumía en el más absoluto ostracismo. Termino aquí, a mitad de 1923. Termino el recorrido por la actividad artística y cultural de la Murcia de nuestros abuelos y bisabuelos, la Murcia previa a los años anteriores a la Guerra Civil, que en septiembre viviría el golpe de Estado del general Primo de Rivera, que traería tantos cambios en el espectro social y político. Pero ese periodo, si la directora del museo lo cree conveniente, será objeto de otra intervención posterior. Muchísimas gracias. Me ha llamado la atención que un espacio de tiempo tan corto como es un siglo, bueno, quizá quienes ya tenemos 70 y tantos, pues nos parece corta, a la gente más joven le parece más, haya caído en el más absoluto silencio. Muchos de ustedes han oído estos nombres por las calles, pero apenas se sabe de José Planes, bueno, alguna escultura de Semana Santa, de Garay, de la ronda de Garay, bueno,
de otras muchas, ¿no? De Simón García, por ejemplo, pues un catedrático de instituto, de Alhama, que logra la Murcia. Teniente Flomesta, que era de Bullas y que murió en la guerra de Marruecos. Bueno, son cosas que están al alcance de la mano, que las tocamos con los dedos. Y sin embargo han caído, parece como si esto fuera la prehistoria. Y ustedes, el auditorio, a quien agradezco su presencia, pues tienen ya sus años, pero la gente más joven, nada. O sea que seguramente muchos de los nombres de los que hemos tratado, pues no les suena de nada. Yo les he sacado aquí a relucir las personas que ganaron el premio del gobernador Enrique Izábal, por si alguien los conoce, porque debieron ser luego genios. Se les premió con 50 pesetas y también a uno de ellos, el más importante, pagándole el título de licenciado en Derecho, ¿no? Entonces, a lo mejor no estaría mal que alguno de ustedes comentara algún tipo de experiencia sobre esta época de la que han oído hablar en sus casas. Es una época que se ha oído hablar en las casas. Nuestros abuelos han hablado de estas personas, han hablado del círculo artístico, han hablado de esta sociedad de cultura musical, que luego resucitó con el tiempo con otro nombre y otras personas, por supuesto, que es la Asociación Pro Música, pero que hace lo mismo que hacía. El proyecto de un museo de artes y costumbres populares que se queda en la nada. Claro, se queda en la nada porque el patronato del Museo de las Artes no podía hacer un edificio. Ahora enseguida se recurriría a la administración, que tampoco no haría caso, por supuesto, pero ¿a quién recurrimos? Si dijéramos de hacer un edificio para recurrir a los murcianos, poco podríamos conseguir. Por eso les digo que si alguno de ustedes tiene alguna experiencia sobre alguna cuestión sucedida hace 100 años, de las que hemos oído hablar en nuestras casas, hemos oído hablar a nuestros padres, a nuestros abuelos, sobre todo. Es que estamos en la época en que acababa de iniciarse la luz eléctrica. Estamos en una época en la que la moda, hemos siempre oído hablar de los locos años 20, pues estos son los locos años 20. Las bodas, el charletón. De todo esto se habla. Y sin embargo, poco sabemos. Y hace nada más que un siglo, que no estamos hablando de Aníbal, del tiempo de los romanos. Sí, pero no puede ser que esa memoria esté un poco cortada, porque nosotros somos efectivamente nietos de los que vivieron esto, pero somos hijos de los que vivieron la guerra civil. Y entonces los años en los que se podría recordar eso, los años 40 y 50 fueron años muy tristes. Y además no era tampoco fácil hablar de estas cosas que eran de tipo liberal, porque los años 20 eran así muy liberales. Cuando en España llegó ya más ambiente cultural, en los años 60 ya llegó más influido por el extranjero. O sea, más los Beatles, los tal, los cual. Y luego tampoco sé por qué en la Universidad de Murcia, porque yo no pertenezco, y no la conozco, han habido muy grandes investigadores medievalistas, siempre, pero el siglo... La época moderna ya, los siglos XVII, XIX y XX no están estudiados. O sea, es que no están estudiados. Que además hace falta eso, meterse a los periódicos y a los archivos y trabajarlo mucho, pero los departamentos no los veo yo. Sí. Son dos cosas muy interesantes las que aporta Consuelo, la directora de este centro. Una, que vino enseguida la guerra civil. Y es una época esa voluntariamente olvidada por nuestros padres y nuestros abuelos, porque lo pasaron muy mal. Entonces, voluntariamente quisieron olvidar ese periodo. Y claro, es que, bueno, viendo los periódicos de la época, los años 20, 10 años antes de la llegada de la República,
13 años antes de la llegada de la guerra, nada hacía prever que iba a haber un conflicto como ese. Y esos problemas en España, como ahora mismo nos los ofrecen los periódicos. El conflicto catalán siempre ha existido, entonces también. Y otros conflictos. Además era un periodo entre guerras, es que no se había cerrado la herida de la Primera Guerra Mundial. Es que la guerra civil española está enmarcada en la entreguerra. Claro. Luego la epidemia de gripe, que después de 100 años se produce la otra, el COVID. Pero es una época esa, efectivamente, que se ha querido voluntariamente olvidar. Yo recuerdo alguna vez preguntarle a mis antepasados, a mis padres, a mis tíos y tal, mire, no te metas en eso mejor no hablarlo, déjalo. Un señor una vez en el tren que le preguntaba yo por algo de la guerra y me decía, es que los de mi generación siempre estamos hablando de lo mismo, vamos a hablar de otras cosas, siempre estamos hablando de la guerra. Recuerdo que, bueno, las películas de la niñez de nosotros eran de la guerra mundial, pero la guerra, los japoneses y los alemanes, y cuando llegaban los de los ojillos así, llegaban los malos y los del gallinero batallábamos, ¿no? Pero eran películas de la guerra. O sea que ese periodo ha sido muy voluntariamente olvidado y posiblemente esa sea la razón por la que se desconoce tanto una época tan cercana a nosotros y tan interesante por otra parte. Y luego otra cosa que has apuntado es que nos hemos yo también, ¿no? Los profesores, a la hora de desarrollar los programas, los currículum, que ahora se dice o currícula, pues no se llega a la época contemporánea. Se llega a lo que se llega, pero nadie le hinca el diente a la época contemporánea, ¿no? Quizá a lo mejor también por no meterse en jaleos, ¿no? Porque en otras épocas... Pero ya estamos en tiempos que nos podemos meter. Ahora sí. Yo lo creo así. Ahora se ve todo desde otro punto de vista, pero en mi época desde luego no se llegaba a estudiar la época que hablar del pasado reciente, eso se ve también aquí en el mismo museo. Cuando habla de la Edad Media, puedes poner todo lo que quieras, y conforme te acercas al siglo XX, pues tienes que llevar cuidado con lo que pongas. Pero bueno, eso es lógico. Que la investigación del siglo XX es muy sencilla, está en la prensa. Y el archivo está documentado todo. Sí, las actas de los ayuntamientos pues, ofrecen muchísimas, las actas de los cabildos municipales ofrecen muchísima información y la prensa es fundamental. Ahora vamos a sacar una beca de investigación del siglo XX. Pues estaría muy bien, porque es que es eso, es que de lo que se habla en nuestras casas. Es que de los que se habla en nuestras casas, de lo que yo recuerdo cuando mi padre ponía el parte a las 2:30 todo el mundo había que callarse porque empezaban las noticias, ¿no? Y se hablaban de estas cosas. Muy bien. ¿Algo por su parte? Si no, nos marchamos. Muchísimas gracias. He de decirles que el PowerPoint me lo ha preparado mi amiga Rocío Álvarez y que ha sido perfeccionado por la casa, por Pilar de la Casa del Museo. Muchas gracias al Museo de la Ciudad por hacer estas actividades que tienen mucho que ver con la ciudad, con el lugar donde estamos, ¿no? Y también a todos ustedes porque haciendo un hueco en sus actividades y quizás dejándose otros actos que hay 1000 esta tarde en Murcia, pues se han decidido por esto. Muchísimas gracias.